Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar este videoconferencia o tutorial para explicar la temática que está en torno a la actividad formativa número 2, que tiene como título Perspectivas del Desarrollo. Esta actividad se encuentra dentro del curso Desarrollo Social Contemporáneo que ofrece la Unidad Académica de Proyección Social de la Uniminuto Regional Buga. Entonces, voy a dar unos bosquejos generales, pero antes de ello, quisiera hacer una salvedad, y es que debido a que en la primera semana de actividades que comprendió entre el 8 y el 14 de febrero, algunos estudiantes por diferentes causas, situaciones, no habían matriculado. Esta semana se les va a habilitar a esos estudiantes que recién están llegando al curso, que son 8 estudiantes, para que cumplan con sus actividades para sus controles de lectura de la actividad 1 y también de la actividad 2. Tienen una semana hasta el día domingo para estar al orden con la actividad 1 y 2. Para los estudiantes que ingresaron normalmente en la semana pasada y que ya la hicieron, pues no hagan caso simplemente de realizar su actividad o su control de lectura número 2. ¿Listo? Bueno, bienvenidos a sus estudiantes. Les recordamos que en el foro de novedades, semana a semana, cada lunes se les va a explicar las actividades, los ejes temáticos, y que allí ustedes simplemente observan los videos y cualquier duda o inquietud se comunican conmigo. No tenemos enlaces o encuentros directos, sino que es mediante esos canales. Ustedes observan, porque es un curso virtual y en este caso la metodología que yo empleo para los cursos virtuales a distancia es de este tipo. ¿Listo? Tengan en cuenta que es un curso de 16 semanas, es decir, que abarca hasta el 5 de junio de este año. El objetivo de la sesión es entender la evolución del contenido del desarrollo, del concepto de desarrollo, perdón, a lo largo de la historia y la manera en la que algunos acontecimientos concretos o periodos de tiempo han marcado puntos de referencia clave para la construcción de sus diferentes comprensiones y visiones. Es decir, que en esta clase vamos a entender, no solo nos vamos a basar en el concepto de desarrollo, sino qué tipos de desarrollo han existido. Dicho de ello, hay un documento generador, un documento en este caso que se llama Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI. Este documento fue escrito por el hindú Amartya Sen, Nobel de Economía, que de alguna manera pues es indio, pero también tiene de etnia bengalí, y que en 1998 fue laureado con el Premio de las Ciencias Económicas o Premio Nobel. Su postulado, por así decirlo, está en denunciar económicamente las injusticias de un sistema imperante, completamente desigual, que ha marcado la pobreza en algunos sectores y que ha aseverado la riqueza en unos muy pocos. Entonces, Amartya Sen es un importante economista que ha trabajado y que sus fundamentos y teorías aún son vigentes debido a que pone en revelo esta situación de desigualdad social que genera no solo el modelo de producción capitalista, sino el modelo neoliberal con el cual se está manejando determinados sectores de la economía. Entonces, el texto que vamos a trabajar o que ustedes van a leer tiene como fundamento, perdón, tiene como autor a este personaje y tiene como propósito central el siguiente: estructurar estructurar una revisión a las teorías y perspectivas del desarrollo teniendo en cuenta su evolución histórica e interna. Es decir, cómo de diferentes momentos históricos se ha hablado de la palabra desarrollo, teniendo en cuenta, como se trabajó en la semana pasada, que el término desarrollo hace relación al término de progreso. En este caso, en sus momentos, el documento va a hablar sobre los siguientes elementos. Primero, cómo hay un avance en algunas economías bastante fuertes actualmente y bien después de algunos procesos bastante complejos como las posguerras. En este caso va a hablar de Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. También va a hablar acerca del crecimiento económico en el hemisferio del norte, principalmente en América, Norteamérica y Europa, para después hablar del crecimiento económico de algunas regiones en América Latina, todo ello haciendo una comparación acerca de
qué perspectiva o idea se tiene acerca de desarrollo o de progreso. ¿Listo? Ese es el documento que se genera. Cuando ustedes se encuentren el documento van a encontrar algunos conceptos que precisamente por eso esos tutoriales tienen en referencia ahondar o expresar ese tipo de elementos. Entonces, en este caso, las perspectivas de desarrollo pueden ser divididas en algunas corrientes. Hay unas de corte económico, es decir, que ligan el tema del desarrollo con el avance económico de la sociedad. Es decir, que cuando más se avance, es decir, que más desarrollo hay, es porque el factor central de producción está enraizado en el tema de lo económico. Es decir, que para ellos el desarrollo equivale a que haya una buena economía, una buena producción, etcétera, etcétera. Estas ideas de desarrollo o políticas de desarrollo de corte económico tienen las siguientes ideas. Algunas son de postura del liberalismo, es decir, que el desarrollo se logra en la producción y acumulación de riquezas y en la libertad de mercado. Aparece una frase que es en francés, que dice laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar. Es decir, es una corriente de un economista llamado Adam Smith que dice que para que la economía fluya económicamente, cada uno tiene que tener una libertad en lo que produce, en su empresa y en lo que hace como factor de producción, es decir, una libertad total. Esta es una, por ejemplo, que recurre al término del liberalismo, es decir, que cada uno produzca lo que considere y que el Estado no intervenga tanto en controlar ese tipo de producciones, sino que haya una libertad. Otra de ellas es la postura keynesiana por el economista Keynes, que dice que centrar el desarrollo en la economía interna, es decir, de que el país tiene que empezar a producir internamente todo lo que necesita y cerrar o controlar de manera exhaustiva las ventanas o vínculos externos. Entonces es un poco unas medidas proteccionistas. Otra, por ejemplo, la postura de Karl Marx, en este caso se llama postura marxiana, eh, hace referencia a que hay un orden económico, el cual para él es crítico y es criticado fuertemente, porque genera una profunda desigualdad. Dice que el desarrollo está en el empoderamiento de la economía local, primando la propiedad pública e interna. Es decir, que el modelo capitalista es un modelo que no funciona, que genera desigualdad, la critica fuertemente y él dice que el poder está en las clases sociales, principalmente la obrera, y le da ese poder y diría que si la sociedad fuera justa, las clases sociales de abajo tendrían el control de la economía y el empoderamiento de ellas. Esto va a generar más adelante lo que se considera como el comunismo, que desencadenó en algunas regiones como la Unión Soviética, que ya no existe, o en el caso de Cuba, donde dice que la producción está centrada en la mano de obra y en las clases bajas. Evolucionó a convertirse en modelos políticos de ese orden, ¿ya? Completamente contrario al capitalismo, que el capitalismo consagra, es que en este caso hay unos sectores privilegiados que tienen las manos, las fuerzas productivas, es decir, las fábricas, y que contratan a unas personas por un salario y que la ganancia no se reparte igual. En este caso va un gran porcentaje para los propietarios de las fábricas, las fuerzas de producción, y el mínimo va para quienes meten el hombre, en este caso la clase obrera. La postura marciana dice que no, que en este caso debería de centrarse en otros aspectos en la cual es la clase obrera la que tiene la repartición de las ganancias por igual, todo por igual, ¿no? Y las que están en estos momentos en algunos cohortes y países, por ejemplo de nosotros, que son de posturas neoliberales, que dice que es llevar al extremo este tema del liberalismo, por eso neo, el prefijo neo quiere decir nuevo liberalismo, en el cual no hay una intervención del Estado en la economía y el Estado no tiene empresas estatales. Entonces, por ejemplo, los servicios están, pero los servicios se ofrecen, no importa el sector privado si los tiene o no los tiene. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la salud. En este caso, una postura contraria, por ejemplo, la marciana o un Estado social de derecho, diría que el Estado debe garantizarle la salud a los sectores menos favorecidos, sectores pobres. Entonces, da la salud porque ellos no tienen garantías económicas para poder asestar. La neoliberal dice
que haya toda una variedad de privado público, oficial en este caso, y que el Estado, por ejemplo, que cede, dice, por ejemplo, la salud se le puede dar y usted vaya a contrate con una EPS privada, pero el tema que no se fija aquí es, si usted no tiene los recursos para acceder a esa salud, entonces, ¿qué pasa? Sencillamente va a tener una dificultad y una desigualdad. La postura neoliberal es ceder, que el Estado no intervenga, que simplemente la economía, que es bastante agresiva y desigual, eh, garantice esos servicios, esos productos y ya verá usted si tiene o no tiene los recursos para adquirirlos, ¿ya? En este caso el Estado no tiene intervención. Estos son las de corte económico. Esto nos va a llevar dos conceptos fundamentales, los cuales va a hablar de la siguiente manera. Se van a categorizar como países desarrollados aquellos que tienen una situación económica y social de países industrializados, es decir, que desarrollan industrias y que corresponden a un nivel de vida alto en todas las características de lo que se considera el estado de bienestar. Mientras que las subdesarrolladas son las que no alcanzan esas categorías, son niveles de desarrollo atrasados, no tienen todos los servicios, todas las garantías básicas, y la gran diferencia de esta y del desarrollo y subdesarrollo es que son países en los cuales no se produce alta tecnología que produzca toda la gran variedad de servicios que se tienen, o que su campo no tenga el agro, en este caso cuando me refiero a campo me refiero a agro, que no tiene un alto desarrollo tecnológico y de servicios, y las personas no tienen las garantías mínimas. En este caso, nosotros obedecemos a una economía subdesarrollada o en algunos casos también le llaman en vía de desarrollo, es decir, que en algún momento vamos a alcanzar el desarrollo. Pero la diferencia entre uno y otro es abismal. Ellos, por ejemplo, los países desarrollados, tienen máquinas que producen las máquinas, por ejemplo, las motos. En Japón, que es una economía desarrollada, ellos tienen las máquinas que producen las motos. Nosotros en Colombia no tenemos esa tecnología, no tenemos esa industria, a nosotros nos llegan las partes y nosotros aquí las ensamblamos. Igual pasa con la tecnología, por ejemplo, el abismo que hay, por ejemplo, en el desarrollo del campo estadounidense y del campo colombiano, es que allá les subsidian los fertilizantes, hay una mayor inversión, tecnología, tractores, comunicaciones, capacitación al campesinado. Aquí en Colombia tenemos fuertes dificultades en algunos sectores campesinos donde ellos se defienden como puedan. Si no, miremos finalizando el año la crisis del sector papero, donde básicamente les tocaba regalar sus productos. Entonces, aquí con estas de corte económico, con esa perspectiva de desarrollo económico, se cimientan dos conceptos fundamentales que hablan de los países desarrollados, que tienen un alto desarrollo económico, social, de producción, y los subdesarrollados, que son casi el 80% de los países donde no están esas características. Hay otras que son de corte de desarrollo etnográfico o social y que no centran el avance de la sociedad o el desarrollo, el progreso en lo económico, sino en la medición o en las características que se hagan en cuanto a los derechos y las capacidades de las personas. Dice en una cita del texto que tienen que abordar, dice que la calidad de vida puede evaluarse en términos de la capacidad de lograr las realizaciones valiosas, de las dotaciones iniciales, las capacidades y los derechos que se derivan en un determinado nivel de calidad de vida. El tema de la vivienda, entonces cuando hablamos del tema social, ¿qué elementos toma? De una vivienda digna, de un ambiente adecuado, un ambiente se refiere a todas las características ambientales, sociales, que sea seguro de manera significativa el desarrollo de sus capacidades de las personas, de la satisfacción de las necesidades, entonces como en este caso la subsistencia, la salud física, mental, de la protección, el afecto, la autoestima, la solidaridad, de todos esos valores que componen a la realidad social, la participación, el ocio, la creación, la identidad, la autonomía, la pertenencia y la libertad. Es decir, que habla de un desarrollo integral de la ciudadanía, del individuo desde todas sus dimensiones, las afectivas, satisfacción de necesidades, alimento, vivienda, salud, recreación, ocio, todo eso. Y ellos hablan de diferentes elementos, en este caso de comunidades locales, sectores sociales y población vulnerable. En este caso, las corrientes de desarrollo que centran su idea en este corte social toman en cuenta las múltiples dimensiones
para que un sujeto viva y viva bien, su familia viva bien y tenga desarrollo. Diferente a lo económico, ¿no? Porque lo económico centra la atención en que haya producción, pero la producción enriquece a uno y empobrece a otro según el sistema que tenemos. Las corrientes de desarrollo, por ejemplo, de desarrollo sostenible, centran el pensamiento que incluye el tema de la ecosostenibilidad y la sustentabilidad. Es decir, que el desarrollo parte de reconocer que en la actualidad hay un mundo de gente que pasa hambre, que nunca se ha visto en la historia de la humanidad y que su número va en aumento. Dice que señala que la naturaleza es generosa, pero al mismo tiempo frágil y el equilibrio es precario. Hay límites que no se pueden traspasar sin poner en peligro la integridad básica del sistema. Estas afirmaciones expresan la preocupación por la forma como los países han promovido métodos de crecimiento económico y de desarrollo basado en actividades económicas depredadoras del medio ambiente. Es decir, que para esta corriente el desarrollo está ligado al tema del medio ambiente, que no se sobreexplote y que la comunidad o la sociedad sea amigable con los recursos que tenemos, porque los recursos pueden ser repartidos de manera equitativa. Entonces hablamos de una dinámica un poco más centrada en la ecosostenibilidad y que hayan los recursos de una economía verde, de una economía amigable con el medio ambiente y que respete toda la diversidad de seres vivos que están en el mundo. Entonces un poco más de las energías limpias, de diferentes recursos, centra su desarrollo en tener esa relación de amistad o de protección al medio ambiente para la protección o para el bienestar propio del individuo o del ser humano. Sobre el desarrollo de la primera mitad del siglo XX, va a aparecer un organismo que ustedes van a tener en cuenta en el documento y va a ser el Banco Mundial, fundado en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial, que diseñó la Comisión Multisectorial de Desarrollo para diferentes regiones del mundo. Ellos fueron los que fundamentaron este tema de países desarrollados y países poco desarrollados o países en vía de desarrollo. ¿Qué pasó? Que estos países desarrollados generaron cierta dependencia hacia los países desarrollados en la medida en que establecían relaciones de dependencia, es decir, de que esos países estaban por debajo de esos países desarrollados y estos países eran los que mandaban la parada a nivel global en economía, sociedad, cultura. Hablaba del concepto de colonialidad de desarrollo, es decir, del control de unos países sobre otros bajo la excusa de llevar la civilización o de la ayuda. Es decir, que ellos podrían decir de que nosotros vamos a ayudarles, pero en realidad no era ayudarles, sino someterlos a unas dinámicas que ellos imponían, cuando en realidad era establecer un control hegemónico económico y político. En este caso, nosotros como país poco desarrollado tenemos la presencia de Estados Unidos. El control que Estados Unidos ejerce en nuestra economía y en nuestra política es significativo. Y así sucesivamente los europeos en diferentes momentos también han tenido diferentes regiones en las cuales hay un control y dominio que es oculto, que no es tan directo en algunas ocasiones, sino que es, por así decirlo, como lo menciona esta cita, bajo un argumento civilizatorio. Entonces, la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, tenía estas características, que cimentó que algunos países fueran mayormente desarrollados y generó que ellos tuvieran el control sobre los que no son tan desarrollados. Algunas de esas políticas se expresaban, por ejemplo, en la doctrina Monroe, que dice que fue generado por Estados Unidos, en la doctrina gringa, desde 1823, donde se limitaba la influencia política y económica de Europa en América. Es decir, que ellos decían que América iba a ser controlada por los americanos. Es decir, que la doctrina Monroe decía que en este caso en Estados Unidos intervenirían todas las economías de América Latina, de los países que hablamos lenguaje castellano. Y esto significaba que limitaba que Europa interviniera en esta región de orden político. El otro fue la política del buen vecino, creada por Estados Unidos en 1933 como política internacional, donde hablaba de que los intereses americanos o norteamericanos no se vieran afectados por algunos sectores de los demás países del cono sur. Entonces, en este caso, la política del buen vecino era que ellos no intervenían, pero si eso afectaba los intereses de los estadounidenses, entonces ellos sí se vieran necesidad de intervenir. Y el Plan Marshall,
que fue unos fondos, cerca de 12.000 millones de dólares que Estados Unidos dio a Europa y a algunas regiones de América para apoyar las economías, pero obviamente uno no da sin recibir nada a cambio. Generaba como en esta dinámica de estas dos una dependencia y un control hegemónico. En este caso yo les recomiendo como pues, sugerencia, en diferente a la carrera que usted estudie, reconocer, por ejemplo, en este caso, cuáles eran las condiciones sociales de nuestro país en el siglo XX y cuáles eran las relaciones con este tipo de políticas. Entonces, en este caso van a encontrar en internet, eso es como una especie de recomendación o consejo que les doy, un texto que se titula La población y la calidad de vida de Colombia en el siglo XX o a comienzos del siglo XX, escrito por Rafael Gómez Senado. Ustedes simplemente lo googlean en internet y se van a dar cuenta las condiciones de atraso que al comienzo del siglo XX tenía nuestra nación. Esas condiciones fueron tan malas que nos sumieron en una guerra de los 1000 días, de 1103 días que tuvimos entre liberales y conservadores, y nos llevó a desproteger una región que teníamos nosotros, que era la región de Panamá, que ellos independizaron de nosotros como región. En algún momento ellos fueron de nuestro territorio y en 1903 dejaron de serlo. Entonces unas condiciones de atraso, donde la esperanza de vida era baja, donde no habían servicios básicos, donde la educación no era un derecho garantizado para toda la población, las mujeres eran subvaloradas a un renglón de la sociedad y hay unas condiciones de atraso fuertes en cuanto a medicina, en cuanto a todos los servicios básicos. Y en esa situación fue que intervino este tipo de políticas. Desde allí venía como esa dependencia en un orden histórico y hegemónico. ¿Listo? En la actualidad, un poco para ahondar en el tema de actualidad, ¿cómo está Latinoamérica en cifras de la parte de desigualdad? América Latina es la región de todo el planeta Tierra con mayores niveles de desigualdad. Son menores que hace 10 años atrás, pero siguen siendo comparativamente peores que en África, que en Asia, que en Europa, que en Oceanía, que en todos los otros continentes. En América Latina están 10 de los 15 países más desiguales del planeta. América Latina tiene la mayor distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de todo el planeta, 27 veces. África es más pobre que América Latina, hay más pobreza en África, pero América Latina es más desigual incluso que África. América Latina llega a ser tan desigual como estas cifras que les voy a leer sobre Centroamérica. A su vez, una de las regiones más desiguales de la América Latina desigual. La bautizaron el hambre verde. La mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. En Centroamérica, entre el 2010 y el 2012, había 7 millones de desnutridos sobre 43 millones de habitantes, según la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación. O sea, el 16% de la población no tenía cómo alimentarse. En un continente que es un gran productor de alimentos y donde las exportaciones centrales son de alimentos. ¿Cómo podía funcionar la economía de este modo, haciendo que el 16% no pudiera alimentarse?
países, Guatemala era el 48% de los niños los que estaban desnutridos. Pero esto es todo el panorama de Centroamérica, es solamente un lugar de gente pobre, muy pobre, gente desnutrida, no. Porque en la misma época, del otro lado de la pirámide social, 1025 personas millonarias, el 0,041% de la población, o sea, mucho menos del 1% de la población, acumulaban 137 mil millones de dólares. Eso significaba casi 134 millones de dólares por persona. ¿Qué les parece? En la misma región, pequeña por otra parte, vivía 16% de toda la población con hambre todos los días. 7 millones de desnutridos. Bueno, aquí lo que observamos entonces es una realidad imperante donde la pobreza, pero no solo una pobreza sistemática y focalizada, sino un tema de desigualdad bastante fuerte, donde dice que los sectores ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez tienden a llegar a un estado de paupérrimo. El tema es no mirarlo desde un punto de vista lógico o de justificación, sino desde un punto de vista de crítico y desde su formación académica que este curso les está proporcionando. Es decir, ¿por qué ocurre esto? ¿A qué se debe que ocurre esto? Y ustedes como profesionales, ¿qué aporte pueden dar a estas situaciones? Entonces, por eso estamos avanzando en estos temas académicos, en estos temas desde el punto de vista políticos, culturales, sociales e históricos, para poder fundamentar, pero no solo quedarnos en hacer aseveraciones de este tipo de sí, pues cada vez los ricos más ricos y los pobres más pobres, no, sino como que qué podemos hacer de nuestro lugar desde la educación, desde la elección, desde el voto, desde los modelos, desde las políticas, desde diferentes puntos de vista para precisamente ir desdibujando e ir avanzando poco a poco en esta realidad tan desigual. En este caso, Colombia es uno de los escenarios precisamente que relaciona ese video, pero que en este otro video vamos a ver una compleja situación, porque Colombia es uno de los países más desiguales, no solo de América Latina, sino del mundo, y donde los índices de corrupción son altos. Miremos qué dice este video frente a esta. Bienvenido a Tomás de Infraganti, yo soy Pérez Pirela. La CEPAL refirió en enero 2016 que Latinoamérica ha reducido de manera considerable la extrema pobreza. Sin embargo, durante la última década, los altos niveles de desigualdad del ingreso y de la distribución de las riquezas se mantienen y son un obstáculo para el crecimiento sostenible y la incursión social. Pese a que la desigualdad del ingreso se ha reducido en los últimos años, Latinoamérica es considerada la región más desigual del mundo. Por mencionar un ejemplo, en 2014, el 10% más rico de la población condensaba el 71% de la riqueza de la región. En 6 años, el 1% más rico de América Latina tendrá más riquezas que el 99% restante, según estimaciones de Oxfam. Otro dato, gran parte de esta riqueza permanece en paraísos fiscales, es decir, los beneficios del crecimiento de América Latina son acaparados por un pequeño número de personas muy ricas a costa de personas muy pobres. En esta entrega de Infraganti haremos un recorrido por los países latinoamericanos con los mayores índices de desigualdad. Acompáñenme. Según el de ingresos mediano-bajos, identificados como pobres, Honduras y Guatemala
poseen el mismo nivel de desigualdad que otros de ingresos medio altos o altos, como el caso de Chile. Honduras tiene 64.5% de la población en situación de pobreza y 42.6% en extrema pobreza, es decir, gana menos de $2.5 al día, mientras que el nivel de desigualdad es del 53.7%. En Guatemala, el nivel de desigualdad sigue siendo una de las más elevadas de la región, con el 52.4%, ocupando el 9º lugar a escala mundial y el 4º en la región. Colombia se ubica en el primer lugar en niveles de desigualdad. El 10% de la población más rica de esa nación gana 4 veces más que el 40% más pobre. Por su parte, en la opulenta ciudad de Panamá, rodeada de rascacielos, el 25% de sus ciudadanos no tienen servicios sanitarios, 5% no tiene agua potable, 11% sufre de desnutrición y 11% vive en casas con pisos de tierra. Por último, Chile, considerada la economía con mayor crecimiento desde la década de los 80, destaca por sus altos niveles de desigualdad en cuanto a ingresos, en cuanto a educación y en cuanto a bienestar social. Según el informe de 2015 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el 10% más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre. Yo soy Pérez Pirela y esto fue Infraganti. Hasta la próxima. Bueno, como lo observamos allí entonces, aparece un escenario bastante complejo en ese caso colombiano, donde somos el primer puesto en toda la región y en esos casos, cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento económico no quiere decir de que haya equidad en toda la sociedad. ¿Eso qué significa? Que las economías, las industrias pueden crecer, pero las ganancias y la retribución, el bienestar social, el bienestar humano o el desarrollo integral no es para todas las ciudadanías, no es para todos los sectores. Entonces, un poco el escenario, miren allí los comparativos, en el caso, por ejemplo, de Chile, que es una de las ciudades perdón, uno de los países más, que de las mayores economías, más destacadas, desde el año pasado y ahorita están en un proceso de cambiar su constitución política, precisamente porque es un sistema que era completamente desigual, injusto con las demás personas. Una economía muy fuerte, pero pues que solo beneficiaba a diferentes sectores. Eso ha generado todo un movimiento de indignación que se ha visto bastante atajado por el tema de la pandemia del COVID-19, pero que las marchas y todas estas manifestaciones sociales y políticas han demandado una atención diferente. En el caso colombiano también, donde tenemos una deuda histórica con algunos sectores, algunas poblaciones, algunas regiones, por ejemplo el caso de Buenaventura que está tan sonado, donde el 100% de ingresos, solo el 30% quedan en la inversión social que se genera en el municipio y el 70% sale para otros sectores y el resto del país. Entonces, las necesidades y todo eso se necesita mirar desde un punto de vista más crítico, académico, y que se logren generar iniciativas, perspectivas y visiones de un mismo hecho, pero desde diferentes puntos de vista, pero que consoliden hacia, bueno, ¿qué sociedad yo quiero? Porque puedo estar en ese sector donde yo soy el sector desfavorecido y debo entenderlo para poder hacer cambios. Entonces, en el caso colombiano, bastante fuerte, somos el primero en la región y tenemos sectores que para nadie es una realidad, donde la pobreza y la desigualdad social es imperante. También ese texto que ustedes van a leer de Amartya Sen va a hablar un poco acerca de la situación africana. Entonces, bajo la pregunta acerca de qué menciona sobre la situación africana, África va a tener una situación bastante compleja y es el tema de recursos donde potencias europeas aún tienen una dinámica imperialista, donde extraen los recursos naturales y deja un margen mínimo, muy poco, al desarrollo social y cultural y social de estas regiones. Entonces, en el caso africano es una situación compleja,
diferente, pero que también el texto lo va a mencionar y que ustedes lo van a mirar desde un punto de vista. En la calidad de vida, las condiciones, los recursos, los servicios, la hambruna, la pandemia del VIH y todas las situaciones donde no hay unas condiciones mínimas de salud y que generan un desabastecimiento de estas regiones. El texto va a mencionar también una situación africana como para que lo tengan en cuenta. Bueno, hablan también acerca de unas propuestas para un desarrollo de América Latina. Esto es un poco más hacia el espacio reflexivo y en este video vamos a ver esa parte. Perdón. El concepto de subdesarrollo implica estar debajo de un estándar de desarrollo. Si nos comparamos con un estándar, nos sometemos a una condición de fracaso continuo, en la que el fracaso termina cuando alcanzamos el éxito. En cambio, si nos comparamos con nosotros mismos, nos sometemos a una condición de mejora continua, en la que cualquier avance es un éxito. Solamente cambiando la base de comparación podemos cambiar la forma en la que percibimos el desarrollo en América Latina. Los indicadores de desarrollo del milenio, planteados por la ONU. Entre ellos, el porcentaje de la población que está viviendo con menos de $1.25 al día. Disculpen, pero yo no veo su desarrollo aquí. Tenemos urgencia, sí, en educación, en infraestructura, en acceso al financiamiento. Pero antes de seguir, quiero citar una frase de José Alfredo Jiménez. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. América Latina le está mostrando al mundo una fórmula de desarrollo sin precedentes. No solamente estamos manteniendo nuestra condición de la región más feliz del mundo, sino que tenemos esos resultados. Y es un desarrollo con identidad propia. América Latina tiene circunstancias únicas. Nosotros somos distintos. Hemos nacido con oportunidades distintas y hemos crecido buscando nuevas oportunidades. Por eso veo las bases de comparación y estoy aquí para decir que creo que no son las correctas. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. Si nosotros nos convertimos en alguien más en el camino al desarrollo, ¿dónde queda nuestra identidad? ¿Dónde queda nuestro carnaval de Oruro, nuestro festival de Palmares, nuestro Inti Raymi? ¿Dónde quedaría esa espontaneidad tan nuestra que nos lleva un miércoles cualquiera a reunirnos a celebrar que estamos vivos? Sin decirlo, pero sin mayor razón que esa. ¿Se habría convertido Neftalí Reyes en Pablo Neruda? ¿Qué sería de la delantera del Barça? ¿Dónde podríamos esconder a tanta gente feliz? Y es que la alegría es parte de nuestra cultura. Y eso no figura en los indicadores que usualmente nos presentan. La alegría es parte de nuestra canasta básica y es a veces esa alegría la que nos ayuda a superar y afrontar mejor el mañana que el famoso $1.25 al día. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. Si yo en este instante me comparo con George Clooney, probablemente toda la sala se va a caer de sus asientos y van a pensar que soy un pretencioso. Y eso es porque probablemente me están evaluando con algunos criterios que no son los que a mí me gustaría. Pero hagamos el ejercicio en mis términos. Puedo comenzar diciendo que hay algo en lo que George Clooney no me podrá igualar jamás. Y esa es mi capacidad de ser latino, de vivir lo latino, de sentir lo latino. Podemos ir un paso más allá y preguntarnos quién baila mejor salsa, quién prepara un mejor pisco sour o quién canta mejor sopa de caracol. Caramba, hasta nos podríamos cuestionar por qué no viene a estudiar INCAE. ¿Quién habría dicho hace 20 segundos que sería injusto para George Clooney que me comparen con él? Pero no solo es injusto, es incorrecto.
Si queremos jugar el juego del desarrollo, tenemos que jugarlo bien. Comparémonos con nosotros mismos. Seamos nosotros mismos. No renunciemos a nuestro gallo pinto en la madrugada, a nuestra cumbia toda la noche, ni a nuestros miércoles espontáneos. Y en el camino al desarrollo, podremos decir más fuerte que nunca, que somos latinos, que estamos presentes, que nadie nos quita lo bailado. Y más aún, que ningún estándar nos puede quitar la felicidad. Muchas gracias.